Continuamos avanzando con los temas de la semana 1. En este tutorial aplicaremos algunas de las funciones presentadas en el material teórico para solucionar un ejemplo de trabajo. Vamos a trabajar con esta lista de salones de un instituto en la cual iremos resolviendo algunos requerimientos. Para empezar, simplemente vamos a dar una mirada a los datos que tenemos. Tenemos una lista con los diferentes grupos, en qué salón funciona cada grupo, quién es el tutor o adscripto asignado, el cupo que tiene el salón disponible y la cantidad de alumnos que ya están asignados a cada uno de esos grupos. Vamos a empezar por agregar dos columnas que las voy a agregar aquí al costado del grupo. Selecciono las dos columnas que quiero libres, presiono botón derecho y elijo insertar columnas. De esa manera voy a agregar un título aquí que será el nivel y el otro será el turno. Lo que necesitamos resolver en este caso es lo siguiente. En la columna grupo nosotros tenemos indicado el nivel, si es primero, segundo, tercer año, y también el turno. Lo que vamos a necesitar hacer es dividir esa información en dos para generarnos dos columnas independientes, puesto que son dos datos que en algún momento vamos a necesitar manejar de manera independiente. Entonces, de la información que tengo, en el caso del primer grupo, lo que quiero es, por un lado, el nivel, que son los primeros caracteres que están dentro de la celda. Si contamos, son los primeros 6 caracteres de la celda. Entonces vamos a utilizar para resolver este problema la función izquierda. La función izquierda necesita dos argumentos. Por un lado, el texto del cual queremos sacar la información, que en este caso es el que está en la celda A1, y luego, separado con un punto y coma, la cantidad de caracteres que nos interesan. Dijimos que son los primeros 6 caracteres. Entonces eso es lo que vamos a escribir. Presionamos Enter y ahí obtuvimos la información que buscamos. Podemos replicarla al resto de las celdas. Con el turno vamos a hacer algo similar, pensando que en este caso lo que queremos son los últimos caracteres, y entonces la función que vamos a usar es la función derecha. Nos interesan los últimos 4 caracteres, entonces de la misma celda ahora vamos a sacar 4 caracteres, pero los que están a la derecha, los que están sobre el final de la celda. Y de esta manera resolvimos la tarea de una manera bien sencilla. A partir de información que ya teníamos, utilizando funciones que me permiten desagregar textos, generamos nueva información. Ahora vamos a calcular la cantidad de clases que se van a dictar en el semestre. Para eso tenemos como datos la información del inicio del semestre, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Entre estas dos fechas a nosotros nos interesa obtener todos los días hábiles, obviamente. No queremos hacer un conteo de día a día que me incluya los sábados y los domingos. Si fuera eso lo que quiero hacer, sencillamente puedo restar una celda de la otra y con eso ya obtengo la cantidad de días. Pero lo que me interesa en este caso es los días hábiles que están dentro de este rango de fechas. Entonces lo que voy a utilizar es la función que conocemos del material teórico y explicamos allí con algún ejemplo también, que es la función días.lab. Vamos a notar además que tenemos una hoja, aparte de esta que estamos manejando, donde tenemos ingresados los feriados del año. Esto lo vamos a usar también para la función que acabábamos de mencionar.
Entonces, la cantidad de días la vamos a usar aquí. Voy a utilizar en este caso el asistente. Simplemente para recordarles que puedo trabajar cuando utilizo funciones de cualquiera de las dos maneras. Vamos a, para cortar la búsqueda, elegir las funciones de fecha y hora. Y aquí días.lab. Siguiente. Son 3 argumentos. De los 3 hay solo 2 que son obligatorios. Los vamos a distinguir porque están, su nombre está escrito con letra más oscura, con el efecto negrita. Y un tercer argumento que son los días libres, las vacaciones o los feriados, como le queramos llamar, que es un argumento que se puede omitir si fuera necesario. Cuando nosotros omitimos un argumento en una función, uno que sea precisamente opcional, eso significa que Calc asigna un valor por defecto en ese caso. Aquí lo que va a suceder es que si no le indicamos ningún feriado, simplemente la función va a calcular la cantidad de días entre las dos fechas, la inicial y la final, sin tener en cuenta únicamente los sábados y los domingos. Esos 2 días de la semana no los cuenta en el resultado final. Si le agregamos, en este caso, días libres, la función nos va a devolver la diferencia en días entre las dos fechas, habiendo restado, digamos así, o sin tener en cuenta los sábados y los domingos, y además los días libres que caigan dentro del periodo. En este caso, fecha inicial, la que tenemos aquí determinada. Fecha final, lo mismo. Y nosotros sí tenemos registrados los días libres, entonces se los vamos a indicar. Vamos a ir y le vamos a marcar todo el rango de fechas. Ya podemos ver que en el mismo cuadro del asistente nos indica cuál va a ser el resultado final del cálculo. Ahí quedó registrado. Sabemos entonces que la cantidad de clases que se dictarán dentro del semestre son 80 clases. Vamos a calcular ahora el promedio de los cupos que tenemos disponibles en cada salón, pero haciendo la salvedad de que queremos un resultado que ya cuando aparezca en la celda no incluya las cifras decimales. Entonces lo que vamos a tener que utilizar es una función anidada que también vamos a utilizar mediante el asistente. La función que permite desechar las cifras decimales es la función truncar. Entonces, llamamos al asistente, buscamos a la función truncar, que es la principal de nuestro cálculo, y aquí el número que yo le voy a pedir que trunque en realidad no es un número concreto ni es una referencia de celda, sino que es el resultado de otra función. Entonces vamos aquí a llamar a esa otra función. Promedio, dijimos que era el promedio de los cupos disponibles, entonces aquí vamos a seleccionar todos los cupos. Y ahora simplemente si nos fijamos acá aparece la función ya construida. Cuando aceptamos vamos a ver el resultado final. Bien, ahora vamos a calcular los cupos disponibles. Sabemos cuál es la cantidad total de lugares que hay en cada salón y sabemos cuántos alumnos han sido asignados a cada uno de esos salones. Entonces, en principio, el cálculo de los cupos disponibles sería simplemente una resta. Vamos a hacer una primera versión de esta tarea. Cupos disponibles es una resta de cupo menos alumnos asignados. Ahí, con un doble clic, resolvemos el caso. La particularidad de esta solución es que
para un par de situaciones, ¿sí?, en particular, tenemos dos salones en los cuales todavía no se ha hecho asignación, y entonces cuando se plantea la resta, estaríamos restando una celda que tiene un valor numérico con una celda que tiene un texto. Entonces, por eso Calc nos devuelve un mensaje de error. Si nosotros quisiéramos evitar que apareciera este mensaje de error, simplemente porque podemos pensar que afea nuestro trabajo o que no es del todo claro, ¿sí?, que a simple vista uno puede impresionarse porque decimos, bueno, ahí hay un error, y entonces podemos confundir a quien esté leyendo la presentación, a quien esté leyendo nuestra planilla. Podemos buscar una solución, y la solución va a pasar por controlar que si el resultado de la fórmula que estamos aplicando da un error, entonces en la celda, en lugar de aparecer ese mensaje de error, aparezca, por ejemplo, un texto aclaratorio. Entonces vamos a eliminar esta primera solución y vamos a buscar una mejorada, simplemente con esa intención, la de llegar a una solución mejorada. No estaría mal que el trabajo quedara como estaba hasta hace un instante, pero seguramente va a quedar mejor en algunos casos, y cuando yo debo cuidar más la presentación y la claridad de la información que estoy entregando, seguramente esta segunda solución nos va a resultar mucho más apropiada. Entonces, lo que vamos a usar es una función sí, y la prueba lógica tiene que ver con determinar si en la resta de los cupos menos los alumnos asignados hay un error. Para eso, en el material teórico nosotros presentamos una función que se llama esError, y que precisamente es capaz de detectar cuando en una celda o en un resultado de una fórmula surge un error precisamente. Entonces, la función esError necesita como argumento una dirección de celda o una fórmula para poderla controlar. Entonces, en este caso es esta fórmula, la resta. Estamos controlando si hay un error en el resultado de restar la celda F6 menos G6. En tal caso, esta función lo que nos va a devolver es sí o no, ¿verdad? ¿Hay un error o no hay un error? Entonces, cuando esta función devuelva verdadero, es porque se encontró con algún error, y en nuestro caso es que no hay asignación de alumnos. Entonces lo que vamos a hacer es que en la celda, en lugar del mensaje de error, aparezca un mensaje puesto por nosotros, que puede ser, por ejemplo, este: faltan datos. Si la resta no da un error, entonces lo que queremos es que efectivamente aparezca su resultado. Entonces, nuevamente planteamos la resta. Y de esta manera, veamos qué sucede. Ahí está. ¿Sí? Aquí, en lugar de ese mensaje de error que decía que había un problema con un valor, lo que vemos es el mensaje que nosotros ponemos. Entonces, a la hora de entregar esto, por ejemplo, y que alguien más lo pueda ver, es mucho más claro, porque estamos dándole un motivo. Aquí hay un problema o hay un faltante, y eso es lo que el mensaje nos indica. Esta entonces es una solución mejorada a la que hicimos en primera instancia. Bien, así completamos la demostración. Les recomendamos ahora realizar las actividades prácticas propuestas para cerrar la actividad de la semana.